prácticamente a nuestro penúltimo apóstol. Ya prácticamente acabamos el libro, Sí, señores. qué bárbaro. Rapidísimo se me hizo. Y en esta ocasión vamos a ver a Judas. No Judas que traicionó, que es el que vimos con Pedro, sino es Judas Tadeo, ¿sí? Que es, así lo menciona el autor del libro, Judas, hijo de Jacobo, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver por qué puso este título, porque a mí la verdad sí, como que yo no lo entendía mucho. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? Le puso así Judas, hijo de Jacobo, digo, o ni idea. Porque era hijo de Jacobo. Pues, pero ¿por qué hijo de cuál Jacobo? Sabemos que hubo dos Jacobos que luego fueron Santiagos, pero yo dije, ¿a poco un hijo de ellos es hijo de ese apóstol? ¿Por qué entonces le puso este título? De hecho, vamos a ver algunos versículos que mencionan ese título. Entonces, por ejemplo, en Lucas 6:16 dice Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que después traicionó a Jesús. ¿Se fijan? Ahí está el título, ¿sí? Hijo de Santiago. Entonces, vamos a tratar de explicar un poco esta parte. En Lucas 6:15-16 dice Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Como que ella cambia, ¿verdad? Judas, hermano de Jacobo. En Hechos 1:13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Yo creo que si le hubiera puesto de título Judas, hermano de Jacobo, pues sería más entendible, ¿no? No sé por qué le puso este título, pero bueno, imagino que tomó la cita de Lucas, ¿verdad? Bueno, ¿quién es este personaje, Judas? Dice, forma parte del llamado tercer grupo de apóstoles, junto con Simón el Celote y Judas Iscariote. Dice, son los apóstoles más judaizantes. Así lo llama el autor. Dice, la expresión Judas de Santiago, que aparece en Lucas 16, puede entenderse como hijo o también como hermano de Santiago. ¿Sí? Entonces, autor de la epístola homónima de Judas, si ¿alguien la ha leído esa epístola? Muy pequeña, un versículo, digo un capítulo muy especial, por cierto, ese capítulo después llama mucho la exhortación a falsos expositores de la palabra. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor, o sean multiplicados. Así dice Judas, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Ahí mismo él se declara autor de esta epístola, ¿sí? Luego, ¿qué significa Judas? Judas, hay varios significados. Estuve aprendiendo un poco, estudiando. Hay varios significados, pero el autor menciona esto con respecto a este nombre. El significado es Jehová guía, así llamado Judas. Me pienso en el otro, ¿no? En el que traicionó, que también tiene el mismo nombre y cómo tiene un significado. Dice, algunos historiadores, como Jerónimo, se refieren a él como trinomio, el hombre con tres nombres. ¿Por qué tres nombres? Dice, en Mateo 10:3 lo llaman así: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo.
O sea, que también era llamado Lebeo y Tadeo. Por eso decimos Judas Tadeo. ¿Sí? ¿Qué significa magnánimo? Magnánimo, exactamente. Bueno, estamos a ver. Dice, posiblemente Judas haya sido el nombre al nacer, Judas, y Lebeo y Tadeo eran esencialmente sobrenombres de ellos. ¿Sí? ¿Alguien de aquí tiene 3 nombres? ¿No? José Luis Muñeco. ¿José Luis qué? Muñeco. ¿Muñeco? Muñeco. ¿Ese es el nombre? Muñeco. Órale. Claro, muñeco. Porque así me dicen en la calle, muñeco. Muñeco. Que lo pone muñeco. No voy a cambiar. Le dije, venga, Me voy a cambiar de fin. A 2 fuegos. Ya 2 fuegos. Ustedes mismos te dije, piénsalo bien. Bien. Lebeo. Su significado es niño de pecho. Mira, así es. Y Tadeo, niño del corazón. Esos son los significados tanto de Lebeo como de Tadeo. Niño de pecho, niño del corazón. Tan cerca. ¿Qué significados, no? O sea, Tan cerca, ¿qué ¿sí? ¿Mande? Tan cerca, pues. Sí, tan cerca, pues, pero como Bonito. que te ponga Tadeo, como que suena muy... Digo, porque le veo ya sensible. siendo adulto, pues está canijo. Pues sí, así es. Dice, su significado sugiere un hombre compasivo, amable y tierno. ¿Sí? Esta parte donde mencionan posiblemente el carácter que tenía este apóstol, pienso en los otros 2 apóstoles, Iscariote, porque menciona el último grupo de los 3, y el celote. El celote, un tipo, pues ya lo vimos, o sea, alguien temible. Iscariote, un tipo ambicioso. Y en medio de ellos aparece este apóstol, que es como todo sensibilidad, o no sé. Nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros. Yo no sé si en algún grupo de ustedes de amigos haya habido gente como de esa variante, ¿no? O sea, el amigo agresivo, golpeador, rocudo, el otro amigo que nomás le interesaba el dinero, y había el amigo que era el que era paz o tranquilidad, no te pegues, no veas esto, no sé, como que en grupos sí pueden existir ese tipo de... No, en la familia, los hermanos. Los hermanos. Yo creo que Enrique sería ese, ¿no? Enrique. Enrique ese es tierno. Ese es el perfil de Enrique. ¿Sí el perfil de Enrique? Sí. Ah, es pacífico. Es abuseoso. No, tierno. No, Acapulco tropical. Sí. Acá le tiene el amor a la dama. Y Yogi el oso. Se va a cambiar y se va a quedar Martín. Pensaste Tan salomónicamente. serio que soy. Ustedes me van a perder. Dice, No, no más, no duerma. dice, el Nuevo Testamento registra un incidente en el que está involucrado este Judas Labeo de Tadeo, así ya lo mencioné. Y es a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Sí? Juan 14, del 15 al 31, dice, Jesús promete enviar al Espíritu Santo, y se me hace un acontecimiento muy importante en el cual participa este apóstol. Dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos, y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad, lo que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo. No pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes... Sí, lo conocen porque está con ustedes. Pero ustedes sí lo conocen. Ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. No voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Dentro de poco, la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten.
Cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta de que el Padre y yo somos uno. Y ustedes y yo también seremos uno. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ama así, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Entonces el otro Judas, no Judas Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Jesús le contestó: si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Los que no me aman no me obedecen, pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me ocurrió. Les digo que les he dicho solamente lo que mi Padre les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresaré por ustedes. Y si en verdad me amaran, deberían estar alegres de esto, porque voy a regresar a donde está mi Padre y Él es mayor que yo. Les digo todo esto desde ahora para que cuando suceda, confíen en mí. Ya no puedo hablarles de otras cosas porque se estará acercando el diablo que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme, pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que lo aman. Y para terminar, Jesús les dijo: levántense, salgamos de aquí. Ok, toda esta parte, que se me hace una parte muy importante y muy interesante de la Biblia, donde habla del Espíritu Santo y de la partida de Cristo cuando va a ser crucificado, Judas Iscariote pregunta: ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Esta parte de la Biblia a mí me impresiona mucho, porque a veces cuando hablamos de salvación, mucha gente se pregunta: ¿por qué únicamente yo me voy a salvar y los otros no? Para cuando habla acerca de quiénes reciben salvación y quiénes no. ¿Sí han oído de esa parte o no? ¿Sí han comentado acerca de esto o no? Sí, Sí. Y yo creo que en esa misma postura está Judas. ¿Por qué a nosotros y no a todos? ¿Qué opinan acerca de esta pregunta que hizo Judas? ¿Me Sí. permites comentar algo? En Juan capítulo 16, verso 7, dice: en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver de que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Ok, esta parte considero yo, en base a su pregunta, que viene a dar la respuesta en un paralelo en cuanto a la postura de Jesús cuando Él se va, ¿sí? Dice que mandará el Consolador. Él va a tener ese control sobre ustedes. Cuando preguntas aquí esta parte, ¿por qué a nosotros? Porque no todo es para todos, ¿te fijas? ¿Te has dado cuenta? Por ejemplo, la Escritura misma nos dice: muchos son llamados, pocos escogidos. Mira, aquí simplemente, muchos éramos, ¿cuántos estamos? No todo es para todos en su momento, ¿sí? Creo yo que gracias a la decisión dentro de la sabiduría de Dios, ¿sí? En su omnisciencia,
que Él sabe cómo, en qué tiempo y en qué momento ir tocando a cada grupo de personas que Él tiene ya predestinados para tales o cuales situaciones, como el caso de este. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Sí, o sea, lo que me llama mucho la atención es que yo no sé si ellos, los apóstoles, entienden con exactitud lo que Cristo les está diciendo en esta parte de la Biblia. Que yo creo que es complejo. O sea, complejo porque estaba Cristo vivo. Y de alguna manera no entenderían lo que iba a pasar, porque no tenían idea. No podían saber todo lo que ocurriría, porque lo sabemos, porque ellos mismos al momento de que Cristo es crucificado, pues ellos mismos se dispersan. ¿Sí? Pero me llama mucho la atención que Judas, en su postura, como él, yo creo que como todos los apóstoles, ¿no? Cada quien quería agarrar para su molino. Pero Judas en este aspecto, él, ¿por qué hace esa pregunta? O sea, ¿por qué? Es como si viniera con nosotros y estuviera Cristo con nosotros y dijera que va a morir, va a venir el Consolador. Y entonces uno de nosotros dijera, oye, pero pues ¿por qué no te revelas con los demás? O sea, ¿por qué te limitas a que nada más nosotros sepamos? Yo te invito a que te muestres a todos, no nada más a nosotros. ¿Por qué Judas tendría ese pensamiento? ¿Qué lo mueve? Y vamos a ser un poco más concretos. Cuando nosotros nos presentan la palabra y conocemos de Cristo, ¿sí? Y Cristo mora en nuestras vidas, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Queremos que la gente sepa que somos cristianos, o quiere que sepa que no somos cristianos nada más. O sea, a ver, cada quien en su pensamiento y en su forma, ¿qué han pensado al respecto? O sea, yo cuando recibo a Cristo, quiero que la demás gente sepa que soy cristiano, o como en alguna ocasión lo comentaba Pedro, o queremos ser cristianos de la secreta, ¿no? O sea, que nadie sepa. Más bien. La mayoría de los discípulos estaban expresando, porque nadie más levantó la voz más que él, ¿sí? Diciendo, está bien, nada más nosotros. O sea, aquí, por ejemplo, estamos en este grupo, y a lo mejor salimos de este grupo y vamos a nuestra convivencia social. Y en lugar de compartir, lo que hacemos es decir, ese es nuestro grupo, nada más, o sea, somos nosotros. No queremos compartir a los demás, no quiero que Cristo se muestre a los demás. ¿En qué manera Cristo se muestra a los demás a través de nosotros? ¿En qué manera Cristo o el Espíritu Santo se podría mostrar a los demás si está en ellos? Nuestra ¿Sí? conducta, nuestro comportamiento, nuestras obras. Ajá. Ahí aplica que por los frutos los vas a conocer, ¿no? Pero hay algo más importante. Nosotros, aún conociendo de Cristo, si estamos afuera, pues a veces hacemos cosas que no están bien delante de Dios. Claro. ¿Sí o no? Sí, es correcto. Que es la misma postura que tendrían ellos. Entonces, si a veces hacemos cosas mal, ¿tú qué crees que diría la gente de afuera si nosotros dijéramos que somos cristianos y hacemos todo lo contrario? Es muy Hacemos cosas contradictorio. que no están bien. Cuando nos juzgan. Es muy contradictorio. Sería contradictorio. Y lamentablemente por eso mucha gente en verdad no quiere saber mucho del cristianismo. Ajá. Vamos, yo recuerdo creo que fue Gandhi quien dijo, O las obras. Fuera me gusta su Cristo pero no sus cristianos. Algo así, ¿verdad? Si no fuera por los cristianos, ¿cuál creería es- en Cristo. sí, También, pero sí. ¿cuál es la postura de la gente externa? Porque ese concepto de la gente que está afuera, que piensa así de nosotros y que tiene que ver con el testimonio, que en alguna ocasión lo vimos, pues
debemos entender que nosotros no somos perfectos y que fallamos. Y a veces fallamos delante de gente que lo único que hace es observarnos. Y ante esos defectos y ante los señalamientos, lejos de verse como un puntito en una hoja blanca, porque así pasa, ¿no? Tenemos una hoja blanca, le pintas un puntito y el que nos está observando, ¿qué observa? El punto negro. No se fija en el entorno de la hoja que es blanca, ¿sí? Entonces, imagínense estos discípulos que estuvieron continuamente con Jesús, que Él iba a morir, que ellos iban a estar ante el mundo. O sea, ellos iban a estar con una lupa delante de toda la demás gente, ¿sí o no? Sí, claro. Cualquier error que ellos cometieran, ¿qué iba a pasar? Muy criticados. Iban a ser muy criticados, ¿sí? Entonces, Tadeo, en esa intención, ¿qué es lo que estaba haciendo? De alguna manera protegiéndose. Pero la pregunta que tú hacías, el Ajá. por qué, yo creo que lo único que se demuestra con esto, que los apóstoles eran hombres comunes y corrientes como nosotros. A pesar de que vivieron con el Señor los 3 años, vemos a un Judas preguntando por qué no a los demás. Vemos a un Pedro diciéndole al Señor, no Señor, no vayas a la cruz, mientras yo esté no vas a ir. O un Tomás que dice, si no meto mis dedos no voy a creer. O sea, son gente común y corriente como nosotros. Yo creo que esto nos da una tranquilidad de que Dios nos escogió porque somos pecadores, porque tenemos muchas broncas. Ahora, pero también hay que entender que la salvación no es para todos. El Señor Jesús le dice al Padre, los que tú me diste ninguno se perdió, solo el Hijo de perdición. Lo cual quiere decir que somos un grupo, los que somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Los que hacemos su voluntad, no hay de otra. Ahora, si a mí me dicen que José Luis es hijo de Dios, yo digo no, yo lo sé. Si me dicen de un borrachito ahí en la esquina, oye, ese borrachito va a tener la vida eterna, no lo sé. ¿Por qué? Porque hombres como el ladrón que estuvo en la cruz, el Señor lo salvó en ese momento. Yo no sé lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Lo único que Él da, las reglas que tenemos que demostrar los hijos de Dios. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Los que hacemos su voluntad. Así de fácil, no hay de otra, no hay de que yo asisto a una iglesia, yo asisto aquí. A lo mejor aquí hay gente de diferentes, y lo digo por Fernando, que Fernando asiste a iglesia católica. Dios tiene hijos en la iglesia católica. Dios dice que cuando el Señor venga va a llamar a sus hijos de los 4 puntos cardenales, de todos lados, va a llamar gente de iglesias como esta iglesia, de la Luz del Mundo, de la católica, de la cristiana, de todos. Yo no sé, lo único que yo sé es que yo sí soy hijo de Dios. Lo demás no sé. Que Dios va a tener hijos en todos lados, sí. Pero es un grupo muy selecto de gente que hace su voluntad. Pero ¿por qué para Judas era importante que Cristo se mostrara ante todo el mundo y no nada más al 13? Yo considero, Gerardo, como él vio lo importante del ministerio de Jesús, viendo el gran beneficio, una salvación tan inmensa, pues no nomás para nosotros, como que él veía un poco egoísta esa parte, dicho en ese término de egoísmo, que se ha difundido a todos los demás para que tengan esa derrama de bendición, tal vez por ese lado, ¿no? O sea, que todos se enteren, que todo México se entere, que todo Israel se entere de lo que hay, porque no todos se enteraron. Había buenos grupos que no se enteraban, y los que se enteraban, pues mira, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pues es que estaba la encomienda, ¿no? Por ejemplo, Señor, ¿por qué solo te muestras a nosotros y no a los demás? Pues mis hijos, ustedes tienen que darme a conocer a los demás, esa es la encomienda. O sea, yo me voy a ir, ¿quién se queda ustedes? Claro. Yo pienso que hay que situarnos en el momento histórico en el que sucede esto. Yo supongo que nuestro Señor se refería a los fariseos y a los escribas
que no querían reconocerlo. A eso es a lo que yo me refiero. Porque Jesús resucitado no nomás se manifestó a los 12, sino a otras 500 personas. ¿Sí? Entonces, no todos lo vieron, simplemente los que creyeron en Él. Y ahí nos dice la respuesta. Si alguien me ama, también obedece a Dios. Mi Padre y yo vendremos a vivir con Él. O sea, no basta decir, Señor, no todo el que diga Señor, Señor se salvará, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. ¿Y sí? Y todos somos pecadores. Los grandes David, Sansón, Pedro, todos como gente que desde el pecado original estamos heridos, es un pecado mortal, estamos heridos de muerte, es una inclinación que tenemos al mal por naturaleza. Entonces está nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios o no hacerla, y Dios es lo que ve, el deseo de que si te caes, o sea, hay un ejemplo que ponen de que cuando subes la montaña no importa que te caigas, sino que te levantes y llegues a la cima, y yo pienso que eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Y el por qué hace esa pregunta, pues porque Dios se refería precisamente a los fariseos, que eran los que creían que tenían la verdad. Es lo que yo interpreto. Sí. Estamos debatiendo opiniones, ahorita vamos a... Yo también comparto tu opinión en la relación de que precisamente eso que se llama carne, son esos pensamientos que nos llevan al pecado original y que nos han seguido desde el inicio y nos van a seguir hasta el último aliento de nuestra vida. Vamos a ser atacados por el enemigo. Y eso lo mismo lo decía Pedro, o sea, lo que quiero hacer, no lo hago. No bien que hago. O sea, porque mi carne sigue pensando y estamos atacados en esa parte. Y acaban de hablar de personajes muy importantes en la Biblia, como David, como Sansón, que finalmente David tuvo algo padrísimo ante los ojos de Dios. Porque aún después de ser lo que hizo, él siempre trataba de buscar perdón y pedir esa reivindicación, aún, o sea, reconociendo su error. Y esa es la vida del cristiano. O sea, a veces vamos en la calle y sabemos como hombres que hemos renunciado a todas las mujeres sobre la faz de la tierra, pero volteamos. Y esos son los momentos en los que uno debe tener la certeza de que, repitiendo la palabra del poder de Dios, de que debemos estar firmes en Él, es cuando Dios muestra su amor y es cuando empiezan a haber grandes cambios en la vida. El ser humano, el cristianismo, no es que seamos santos o que tengamos nuestra aureola acá o que nos vamos a ir al cielo con nuestra arpa, ¿no? Es una vida, es una vida de constante lucha hasta el fin, hasta que Dios decida llevarnos a su presencia. Y eso es la verdad, y eso es lo que estamos notando ahorita en el estudio también. Eran hombres simples y corrientes. Y lo decía el pastor Toño la última vez. ¿Saben cuánto era el promedio de edad de los discípulos? No. Todos nosotros pensamos, porque eran barbudos, que ya estaban viejos y cansados. La edad de los discípulos oscilaba entre los 15 y máximo 20 años. O sea, entonces, por eso el Señor Jesucristo se desesperaba con ellos. Todos hemos tenido hijos adolescentes, ¿no? y cuando tú le dices a un adolescente una cosa, o sea, no lo entiende. Los regaños del Señor Jesucristo a sus discípulos, precisamente, y como decía, ¿cómo te llamas? Fernando. Fer. Hay que situarnos en la situación antropológica, social e histórica, incluso de los discípulos. Todos nosotros crecimos con la idea de que los discípulos eran barbones, viejos, con experiencia, y en realidad eran adolescentes, y que estaban en ese cambio también. Ahora, la parte donde uno era recaudador de impuestos. Acuérdate que a partir de los 13 años, en la posición, a partir de los 12 años, antes de los 12 años para el pueblo judío, los niños no eran nada, no representaban una posición social, o sea, eran nada. Y a partir de los 12 años en adelante,
ya eran considerados como adultos, Mujeres a los tres. como adultos, y podían tener posiciones o funciones. Sí.